También a veces pienso que la gente piensa que la parte psicológica y la parte física están como peleadas. Y no necesariamente. O sea, pueden coexistir las dos cosas. Y es estos eventos de incontinencia, algunas veces en las mujeres se normaliza porque por lo general después del posparto, ay no, pero es que mi mamá, ella tiene pérdidas de orina y eso debe ser normal porque ella lo presentó. El psicólogo no quiere decir que estás loco, porque existe un tabú, de paso, que yo creo que últimamente, gracias a Dios, afortunadamente, hemos bajado un poco, vamos a decir, con los malos ojos que mirábamos a la psicología. Tener dolor y vivir con dolor no es nada fácil, ¿ok? Y la parte psicológica es muy importante. Bienvenidos al Monstruo y Yo, donde la medicina se encuentra con lo que no se dice. Soy Dani Páez, especialista en ortopedia y traumatología con formación en cirugía de columna y medicina deportiva. En este espacio juntamos ciencia y humanidad, es decir, juntamos medicina, clínica y medicina narrativa. Estas invitadas nos van a ayudar a identificar y a derribar este monstruo. Bienvenidos al Monstruo y Yo, donde la medicina se encuentra con lo que no se dice. El día de hoy nos acompaña la doctora Priscila Rojas. Ella es especialista en neurocirugía. La conocí hace algún tiempo cuando trabajamos juntas en el Hospital Regional de Copiapó. Bienvenida, Priscila. Gracias por participar, por invitarme a participar en tu podcast. Bueno, Priscila, hoy vamos a hablar de un tema que hemos conversado anteriormente y es sobre el dolor lumbar, pero específicamente en las mujeres. ¿Qué mitos conseguimos nosotros a diario, nos encontramos en nuestra consulta del día a día? No sé si, igual lo hemos conversado antes, que muchas veces les dicen a las mujeres, no, esto es psicológico, y las mujeres nos quedamos con esa concepción de que es psicológico, es estrés, y muchas veces dejamos pasar el dolor durante mucho tiempo hasta que se vuelve algo, un problema realmente serio. Cuéntame, ¿tú has tenido experiencia en cuanto a eso? Sí, mira, es un problema muy frecuente, sobre todo las mujeres, porque siento que a veces las mujeres en las sociedades en general se dejan a ellas mismas como la última prioridad. Entonces primero viene la casa, el trabajo, los niños, tantas cosas. Entonces como que aprenden, digamos, a vivir con dolor y no le dan la importancia a esta patología, a este síntoma que están sintiendo, y como tú bien dijiste, cuando quieren consultar o van al médico, resulta que tienen algo más grave que solamente estrés, ¿ok? Porque está bien, si bien es cierto que el estrés puede influir en que aparezca el dolor lumbar, hay patologías subyacentes que necesitan cuidado y atención médica para poder sanar, no solamente con atención psicológica, se van a curar. Entonces, pienso que es bien importante en ese aspecto no tildar a todo dolor lumbar que puede que no sea alguna urgencia, pero un dolor lumbar crónico que siente una mujer todos los días no necesariamente es algo psicológico. Siempre hay que buscar la causa. La causa, o sea, lo que yo recomiendo siempre a mis pacientes es busquemos la causa física. Si después de descartar muchas opciones y buscar el origen físico no encontramos nada, podemos buscar la parte psicológica, ¿ok? También a veces pienso que la gente piensa que la parte psicológica y la parte física están como peleadas. Y no necesariamente. O sea, pueden coexistir las dos cosas. Sí, es verdad, puedo tener estrés, totalmente, pero eso no quita que de verdad tenga algo en mi cuerpo, que tenga un desgaste de un disco, que incluso mujeres postmenopáusicas que tengan una fractura. O sea, hay cosas que pueden llegar a meritar una atención médica, que no necesariamente se traducen en estrés. Claro. ¿Qué síntomas o qué le recomendarías tú, cuándo le recomendarías tú a una paciente acudir inmediatamente a un traumatólogo o a un neurocirujano especialista en qué
se dedican a la columna, ¿qué síntomas específicamente les dirías tú? Mira, tienes que ir inmediatamente. Bueno, sí, eso se llaman signos de alarma, nosotros los manejamos así, pero para la gente uno siempre le explica que hay signos que uno no puede esperar, ¿ok? Un dolor lumbar muy intenso, que no se quite con medicamentos en casa, o sea, que no se quite con paracetamol, que no se quiten con los medicamentos, vamos a decir, de venta libre, ¿ok? Si está tomando esos medicamentos y no se le quita, ese es uno de los factores o los riesgos, o los signos de alarma, mejor dicho. Otro signo de alarma es que el dolor se vaya a las piernas, a las extremidades inferiores, que tenga alteraciones de la sensibilidad, o sea, que sienta que las piernas le queman, le arden, o por el contrario, que tenga disminución de la sensibilidad en las piernas o en las extremidades, ¿ok? Debilidad en las extremidades inferiores, que le cueste mover una pierna o un pie, ¿ok? Y lo otro, muy importante, el control de los esfínteres. O sea, si la persona tiene incontinencia urinaria o al contrario, le cuesta orinar, tiene que pujar para orinar y eso es reciente, eso es un signo de alarma. Entonces, todas esas cosas uno se le dice al paciente cuando tiene dolor lumbar y eso tiene que acudir sí o sí a la urgencia porque eso se traduce en que este dolor ya no es simplemente un dolor leve, sino que puede involucrar algo más que pueda tener daño de algún nervio, ¿ok? O de la médula en caso tal en la columna. Entonces hay que prestarle atención cuando estos síntomas aparecen, pues. Exacto, eso es muy necesario, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso lo llamamos nosotros los signos de alarma en los dolores lumbares. Igual tú mencionaste algo bastante importante que lo conversamos inicialmente con Laura, que es kinesióloga especialista en piso pélvico, y es estos eventos de incontinencia. Algunas veces en las mujeres se normaliza porque por lo general después del posparto, ay no, pero es que mi mamá, ella tiene pérdidas de orina, eso debe ser normal porque ella lo presentó. Y también cuando se encuentran estos o cuando se presentan estos escapes de orina o esa retención que le cuesta para orinar, es importante también evaluar el piso pélvico. Entonces, a pesar de que no sea una incontinencia reciente, igual el tema de la incontinencia es algo a tener en consideración para acudir a una revisión por el dolor lumbar. Y tú dijiste algo muy importante también, que es que la parte emocional no se pelea con la parte física o no están una por su lado y la otra por su lado, ¿no? Claro. Es necesario también tener en consideración que evidentemente tanto la columna cervical, dorsal y lumbar reflejan evidentemente cuando tenemos alguna alteración emocional, ahí es donde repercute, ¿no? Sí, totalmente. Y tener en consideración eso también es importante. Yo no sé cómo haces tú el manejo con tus pacientes con dolor lumbar, pero algo que les recomiendo siempre es el apoyo psicológico, porque indistintamente nosotros no tenemos esa formación para aportar herramientas en el aspecto psicológico, pero yo creo que es un punto importante. ¿Cómo manejas tú esa parte psicológica en los pacientes? Sí, mira, totalmente de acuerdo. A veces yo lo llamo el círculo vicioso, porque están estresados, vienen por dolor y el dolor los asusta y el dolor les da estrés y vuelve. Entonces no pueden dormir porque tienen dolor y el dolor les da estrés y el estrés no los deja dormir y así. Entonces, sí, lo que tú dijiste es muy cierto. O sea, yo me apoyo en la parte psicológica. Yo muchas veces hablo con ellos y les digo, oye, tienes que ir al psicólogo y les hago énfasis. El psicólogo no quiere decir que estás loco, porque existe un tabú, de paso, que yo creo que últimamente, gracias a Dios, afortunadamente, hemos bajado un poco, vamos a decir, con los malos ojos que mirábamos a la psicología. Porque cada vez que yo le nombraba a un paciente que lo iba a mandar al psicólogo, me ponía mala cara como que me está diciendo que estoy loco. Sí. Y yo intento explicarles muchas veces, no, es que tú necesitas herramientas para poder gestionar todo lo que te está pasando. Y solo o con medicamentos no lo vas a poder hacer. Entonces ahí la gente, de hecho, algunos no me toman la palabra y no van, pero otros sí van, sí acuden y me dicen, fui, me ayudó, ¿ok? Y
lo otro que también comencé a hacer, precisamente porque a nosotros, vamos a decirlo, parte de la formación como traumatólogos o como neurocirujanos, creo que no está en el pensum la parte psicológica, o sea, y cuando llegas a la realidad frente en el consultorio, ves que el paciente es una gama de cosas que tú, oye, yo puedo manejar esto, quizás no puedo manejar lo otro. Entonces, me gusta mucho la psicología positiva y empecé a estudiar mindfulness. Y por ahí como que le brindo algunas herramientas a mis pacientes, ¿ok? Me sirvió a mí también para poder manejar el estrés, etcétera, pero también ayudo a mis pacientes con esto, sobre todo los pacientes que tienen dolor lumbar crónico, ¿ok? Eh, porque sí, o sea, el dolor tiene varios componentes y uno de los componentes es el componente psicológico, o sea, esa voz interna, lo que nosotros pensamos de lo que es, de lo que se manifiesta como dolor. La percepción del dolor. La percepción del dolor, exactamente. Entonces, y eso uno lo ve todos los días. Hoy, antes de venir para acá, tuve un paciente que estaba muy angustiado y le dije, ok, hablamos de tus problemas, pero hay soluciones. Porque él se puso a llorar, o sea, porque claro, le expliqué todo lo que tenía en la columna y dice, ¿cómo que? ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, claro, no le explica, pero ya va, espérate, sí, hay soluciones, podemos hacer varias cosas. Entonces, creo que eso sí, la ansiedad que se genera de vivir con dolor, que no sepas o que te explican a lo mejor con palabras que no entiendes porque son términos muy técnicos, todo eso influye, de verdad. Y yo sí, pienso que definitivamente la psicología es una herramienta súper importante para los pacientes con dolor cervical o lumbar. Tienes toda la razón. Toda la razón, Priscila. Y algo que también tenemos en consideración para el manejo del dolor es la parte de la rehabilitación o la parte física. ¿Cómo manejas tú este tema con los pacientes hoy en día? Bueno, yo digo que los kinesiólogos son mi mano derecha, porque ellos son parte fundamental del tratamiento del dolor. De hecho, escasos pacientes van a una consulta y terminan en la primera consulta en cirugía, escasos, ¿ok? Porque lo que hablamos, el manejo del dolor, los signos de alarma, los síntomas, es un conjunto de cosas que uno va viendo y afortunadamente muchos dolores mejoran con el tratamiento con kinesioterapia y con analgésicos también. Igual uno le hace el seguimiento al paciente y ahí uno ve, oye, este paciente puede que mejore o puede que no mejore, puede que termine en cirugía. Pero siempre, incluso los pacientes que después se operan, necesitan kinesiología, o sea, necesitan ir al kinesiólogo a hacer sus terapias. Porque si bien es cierto que uno va a ayudarlos con la cirugía porque cambias lo que está mal, intentas realinear, haces muchas cosas, pero finalmente para que el cuerpo termine de sanar, necesita la terapia, o sea, necesita ese apoyo de quizás incluso a veces aprender a volver a caminar, aprender a volver a mover su cuerpo después de la cirugía. Entonces, sí, mira, para mí el papel de la kinesioterapia es fundamental. O sea, siempre hago énfasis que es muy importante para el alivio del dolor. Sí, a mí me pasa mucho, yo no sé si lo ves tú, me imagino que también, que llegan los pacientes y tú hablas desde el principio, mira, aquí el manejo en la mayoría de los dolores lumbares crónicos es con apoyo psicológico, con kinesiología y con medicamentos. Y te llegan 2 semanas después, mire, yo me tomé los medicamentos, pero tengo el mismo dolor. Ajá, y usted hizo kine, y usted hizo... Entonces, igual se apoya mucho en que los medicamentos es lo fundamental y no tienen en consideración que el medicamento es verdad, te va a aliviar el dolor, pero si tú no tratas la raíz o la causa de ese dolor, es algo que va a volver. ¿Te pasa a ti en la consulta? Súper, sí. Mira, la gente, también me pasa eso, que no hacen kine o hacen 10 sesiones, ya no hice más y volvió el dolor. Claro, o sea, es verdad que no podemos estar siempre toda la vida haciendo la terapia, pero la terapia también te da herramientas, porque el kinesiólogo finalmente le da una pauta al paciente de cómo va a hacer sus movimientos el resto de su día a día. Entonces sí, es muy importante el movimiento, o sea, la columna fue hecha para moverse, no para estar estática,
Pero bueno, el estilo de vida, vivir muchas horas en una oficina o muchas horas de pie, el sedentarismo, el miedo a moverse, porque las personas tienen miedo a moverse porque creen que si se mueven les va a doler más. Todo eso hace que finalmente la terapia para ese tipo de personas no sea exitosa, pero no es exitosa no porque la terapia en sí no funcione, sino porque la persona tiene que cambiar la manera en que ve la terapia. O sea, la terapia va a ser su medicina, ¿ok? Ese es el tratamiento. Yo tampoco satanizo el uso de medicamentos. Sí hay que tomar, como tú dices, medicamentos para alivio del dolor puntual, perfecto. Pero no podemos depender toda la vida de los medicamentos. Sí. Entonces, Mucho eso es más, importante. mucho más en los casos del dolor, que son medicamentos que generalmente son gastrolesivos, que afectan el estómago, los riñones, el hígado. Entonces es delicado, a pesar de que sean de venta libre, ¿no? Exactamente, sí. Sí, y muy importante eso que dices, lo de venta libre, no hay que automedicarse. O sea, siempre hay que ir a buscar ayuda profesional, ¿ok? Si bien es cierto que quizás de buenas a primeras no va a buscar un especialista en columna, pero por lo menos ir al médico. El médico general tiene herramientas también que te puede orientar de buenas a primeras si tienes un primer dolor lumbar. Es preferible eso que ir a la farmacia y automedicarse con lo primero que consiga. Porque precisamente lo que estamos hablando, no, es que la gente le dice, no, pero es que toda la vida yo he sufrido de la columna, eso no pasa nada. O toda la vida he tenido escapes de orina, eso no pasa nada, eso es normal. Entonces, y esa es otra de las palabras que yo intento evitar en mi consulta, la palabra normal, porque el dolor no es normal. Entonces yo le digo, no es normal, es esperado. O sea, si tienes una columna deteriorada, es esperado que tengas dolor, pero en realidad, ¿cuántas millones de personas tienen una columna deteriorada que no tienen dolor? Y no tienen dolor. O sea, están haciendo su vida normal. Entonces, eso. Nosotros a lo largo de tanto de nuestra formación como del ejercicio vemos y vamos descubriendo muchos mitos, ¿no? En cuanto al dolor lumbar. ¿Cuáles son esos mitos que tú has reconocido y que dices hoy en día, mira, esto es de verdad, lo toman como que si fuese real, ¿no? Bueno, uno de los mitos, por lo menos hablando de la parte quirúrgica, es que obviamente la gente le tiene pavor a la cirugía de columna porque dice, es que si me opero voy a quedar paralítico. Ese es uno de los mitos que yo digo, o sea, es imposible que se haya creado un procedimiento para dejar a alguien paralítico, o sea, porque si no, no tiene sentido que lo hagas. Entonces, ese es uno de los mitos como más latentes que aún hoy en día, según algunos pacientes me han llegado, que es otro médico que no tiene conocimiento, vamos a decirlo así, sobre la columna, les comenta. Y yo, no, eso no es así, o sea, sí, bien es cierto que existen riesgos, pero nunca el riesgo es tal como para que salgas sin caminar de una cirugía si entras caminando. Claro. Entonces, ese es uno de los mitos. Y otro de los mitos, lo que hablamos de los medicamentos. O sea, que la gente cree que con esta pastilla mágica se va a quitar todo. Y no es así. O sea, lamentablemente el dolor lumbar es una de las mayores causas de discapacidad a nivel mundial. ¿Ok? La gente piensa que así solamente tomándose una pastilla va a mejorar y sin hacer cambios de estilo de vida, que es muy importante. ¿Ya? Sí, realmente yo creo que siempre les hago hincapié a los pacientes en que el manejo del dolor lumbar es multidisciplinario y hay que enfocarlo en varios aspectos. Uno es la parte psicológica, otro es la parte de medicamentos, la parte física es súper importante y que no es una sola cosa lo que nos va a mejorar, sobre todo hacer cambios en el estilo de vida porque algo tuvo que haber pasado o alguna conducta debe de haber tenido para llegar al dolor lumbar. Si logramos cambiar eso, es muy importante el beneficio que le trae al paciente, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿qué recomendación le darías tú al paciente, a un paciente que tiene, o a una mujer que tiene un dolor lumbar crónico que ha normalizado porque lo ha visto en su familia toda la vida?
Bueno, primero que debemos romper esos patrones de que como le pasó a mi familia, me pasó a mí y yo tengo que sufrir con eso. Yo creo que no. Yo creo que, como hablamos anteriormente, el dolor no es normal. Uno no tiene que estar obligado a vivir con dolor. O sea, no es así. Hay que consultar, hay que buscar. Y no, muchas veces la causa no solamente está en la columna. Mira, hay patologías ginecológicas que dan dolor lumbar. O sea, he tenido pacientes con endometriosis que dan con muchísimo dolor lumbar. Pacientes con patologías renales que de repente dicen, no, es que me duele la columna y cuando vas a ver tienen litiasis renal, por ejemplo. Eh, Muchas de estas cosas hay que estudiarlas, no dejarlas pasar, ¿ok? Y acompañarse siempre de la ayuda psicológica, yo creo que es muy importante. Porque el dolor te debilita no solamente físicamente, te debilita aquí también. Claro. Porque sí, o sea, genera una cascada no solamente de malas sensaciones, sino cascada inflamatoria, mal humor, sientes que no puedes seguir con el día a día porque el dolor no te deja vivir en paz. O no te deja dormir No y te el deja. hecho de que te afecte el sueño es fundamental para lo que tú vas a hacer el resto del día, ¿no? Si no descansas, no hay un Totalmente, buen desenvolvimiento en el día. totalmente. Y Priscila, aquí hacemos una pregunta transversal a todos mis invitados. Y el podcast se llama El monstruo y yo, porque considero que por lo general siempre existe un monstruo en nosotros, no necesariamente una persona, puede ser un dolor, un trauma. Priscila Rojas, ¿tiene algún monstruo que prefiere no ver o mirar de reojo o esconder? Bueno, más que esconder es un monstruo al que le tengo miedo. Yo creo que yo le tengo miedo al fracaso. Y quizás eso es algo que uno tiene que trabajar internamente, porque yo soy de las personas que tiene mucha perseverancia. Entonces, si quiero algo, lo busco hasta que lo consigo. Pero en la vida hay cosas que quizás no voy a lograr, ¿ok? Y me ha pasado que he tenido cosas que no he podido concretar o lograr. Y eso siempre para mí me genera como un miedo, es como un pesar. Entonces yo digo que ese es mi monstruo, el miedo al fracaso. Bien, es importante siempre, como siempre digo, determinar o nombrar lo que nos asusta, porque eso nos lleva a, bueno, tú eres una mujer súper determinada, a seguir los pasos para superar eso, ¿no? Yo creo que de ahí eso es fundamental en la vida Sí, para lograr lo que queremos, ¿no? sí. Bueno, no quería despedirte sin antes primero desearte un feliz día del médico, porque hoy estamos de médico Sí, porque es el feliz día del día. médico, Sí. y regalarte este presente de parte de Morsi Creaciones, que es nuestro sponsor Gracias. oficial. Igualmente estás invitada a este espacio cuando quieras, podemos hablar de cualquier tema, tú propon y estamos aquí todos dispuestos. Buenísimo, me parece excelente. Muchas gracias por acompañar. Gracias por la invitación.